200 guerreros comanches no aparecen en tu granero por accidente. Vienen por sangre, por justicia o por guerra. Y Thaddeus Bear Malister estaba a punto de descubrir cuál era. Pero volvamos a donde todo empezó. 24 horas antes, el hijo de Texas estaba corriendo sin piedad por el rancho de Bear en algún lugar entre Amarillo y ninguna parte cuando vio por primera vez la pequeña figura tropezando por su propiedad. A sus 34 años, Bear había tenido que afrontar muchos problemas durante sus años trabajando con ganado. Pero algo en esa mañana en particular se sentía diferente. Incluso equivocado. Estaba reparando un poste de cerca roto cerca del arroyo cuando un movimiento llamó su atención. Un niño de no más de 8 o 9 años caminaba en zigzag inestable hacia su fuente de agua. La ropa del niño estaba rota. Prendas tradicionales de los nativos americanos que habían visto días mejores. E incluso desde la distancia, Oso podía ver cómo el hambre convertía cada paso en una lucha. La mayoría de los ganaderos de estos lugares habrían cogido primero su rifle y habrían hecho preguntas después. La relación entre los colonos y las tribus comanches locales había sido tensa durante años, con incursiones y contraincursiones que mantenían a todos alerta, pero Bear siempre había sido diferente, tal vez demasiado diferente para su propio bien. Dejó sus herramientas y caminó lentamente hacia el niño, con las manos visibles y los movimientos deliberados. Al acercarse, pudo ver que era una niña, sus ojos oscuros demasiado grandes para su rostro delgado y sus labios agrietados por la deshidratación. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desesperación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La muchacha habló rápidamente en comanche, palabras que él no podía entender, pero su significado era bastante claro. Ella estaba hambrienta, tal vez no había comido en días. Sus pequeñas manos hicieron un gesto hacia su boca, luego hacia el arroyo, un lenguaje universal de necesidad que trascendía cualquier barrera cultural. Bear pensó en sus vecinos, en lo que dirían si lo vieran ayudando a un niño comanche. Pensó en las advertencias que había escuchado en la ciudad sobre las recientes tensiones con las tribus. Pensó en lo más inteligente y seguro que podía hacer. Luego volvió a mirar esos ojos desesperados y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decir palabra, Oso tomó a la niña en sus brazos. Ella no pesaba casi nada y la llevó hacia su cabaña. Ella no se resistió. Demasiado débil para luchar incluso si hubiera querido. Mientras caminaba, podía sentir su pequeño cuerpo temblando. No podía decir si era por miedo, por hambre o por ambas cosas. Dentro de su modesta cabaña, Oso la sentó suavemente en su única silla y se movió rápidamente para preparar la comida. Tenía restos de guiso de la noche anterior, todavía caliente en la estufa, y pan fresco que había horneado esa mañana. El olor de la comida pareció reanimar ligeramente a la muchacha, y por primera vez, vio algo que podría haber sido esperanza parpadear en sus ojos. Mientras servía el guiso en un bol, Bear vio algo que le heló la sangre. Alrededor del cuello de la niña, parcialmente oculto por su ropa rasgada, había un collar distintivo, con un intrincado trabajo de cuentas y patrones que había visto antes. Su vecino, el viejo Morrison, le había descrito esos mismos patrones la semana pasada. Eran las cuentas ceremoniales que usaba la familia del jefe Toro Blanco, el líder comanche más poderoso de la región. La mano de Bear se congeló a mitad de camino para entregarle el cuenco. Si esta niña era quien él pensaba que era, no solo estaba ayudando a una niña hambrienta. Estaba albergando a la hija del hombre que podía derribar a 200 guerreros sin despeinarse. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. La niña ya estaba alcanzando la comida con manos temblorosas, y Bear no pudo obligarse a rechazarla. Él le entregó el cuenco y la observó mientras comía con el hambre desesperada de alguien que no ha visto comida en días. Lo que Bear no sabía era que a 32 kilómetros de distancia, un grupo de búsqueda comanche acababa de encontrar el rastro de la niña que conducía directamente a su rancho, y el propio jefe Toro Blanco estaba a la cabeza de ese grupo. Su rostro era una máscara de furia y dolor que no prometía nada más que problemas para quien le había quitado a su hija. La niña terminó de comer y miró a Oso con algo que podría haber sido gratitud. Pero a medida que las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre su propiedad, Bear no pudo evitar la sensación de que acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la última que tomaría.
La niña se quedó dormida en la silla de Bear en una hora. El agotamiento finalmente se apoderó de su pequeño cuerpo. Bear la cubrió con su única manta y trató de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero a medida que se acercaba la noche, esa convicción comenzó a desmoronarse. El sonido de los cascos en el camino de tierra le hizo encoger el estómago. Bear miró por la ventana y vio a su vecino, Cletus Harwell, cabalgando a toda velocidad hacia su cabaña con otros 2 hombres que Bear reconoció de la ciudad. El ayudante del sheriff Jake Morrison y el predicador local, el reverendo Thomas. Bear salió antes de que pudieran desmontar, con la esperanza de hablar en voz baja y evitar despertar a la niña. Pero Cletus ya estaba gritando antes de que su caballo se detuviera por completo. «Oso, maldito tonto, ¿en qué carajos estás pensando?» La cara de Cletus estaba roja de ira y algo que parecía miedo. Morrison dice que vio señales de humo provenientes de las colinas esta tarde. Los comanches están buscando algo o alguien. El diputado Morrison asintió con tristeza. Mi padre envió un mensaje desde la ciudad. La hija del jefe Toro Blanco desapareció hace 3 días durante una partida de caza. Se dice que se alejó y se perdió en una tormenta. Hizo una pausa y estudió cuidadosamente el rostro de Bear. No sabrás nada sobre una niña comanche desaparecida, ¿verdad? Oso sintió que se le secaba la garganta. Lo inteligente sería mentir, mandarlos lejos y resolver esto por su cuenta. Pero estos hombres habían sido sus vecinos durante años. Y a pesar de sus defectos, estaban allí por genuina preocupación. Ella está adentro, dijo Bear en voz baja, medio muerto de hambre y exhausto. No podía dejarla morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El reverendo Thomas fue el primero en hablar. Su voz era apenas más que un susurro. «Hijo, ¿tienes idea de lo que has hecho?» «Ayudé a un niño hambriento», respondió Oso. Pero incluso mientras lo decía, pudo oír lo ingenuo que sonaba. Cletus comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «Pensarán que te la llevaste. Diablos, probablemente ya lo piensen. Se sabe que White Bull ha destruido asentamientos enteros por menos de esto». El diputado Morrison ya estaba retrocediendo hacia su caballo. «Tengo que informar esto, Bear. Es mi deber, pero te daré una ventaja. Devuélvela a su gente antes de que te encuentren aquí». «¿En la oscuridad?», Oso preguntó. «Ella apenas puede caminar. ¿Y cómo se supone que voy a acercarme a un campamento comanche sin que me disparen a flechazos? ¿Cuál es tu problema ahora?». Morrison dijo, montando su caballo. «Voy a ir a la ciudad para avisar a todos los demás. Si Toro Blanco decide hacer de ti un ejemplo, es posible que no se detenga solo en tu rancho». Mientras los 3 hombres se alejaban, Bear se quedó solo en la creciente oscuridad, escuchando la respiración tranquila de la niña desde el interior de la cabaña. Pensó en ensillar sus caballos y tratar de encontrar el campamento comanche, pero sabía que era un suicidio. Pensó en cargarla en su carro y tratar de llegar al pueblo más cercano, pero eso solo empeoraría las cosas. La verdad era que no había ninguna buena salida a esta situación. Todas las opciones conducían al mismo lugar, un enfrentamiento con uno de los jefes guerreros más temidos de Texas. Como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, un nuevo sonido recorrió las llanuras. El ritmo lejano de los tambores de guerra se acerca cada minuto que pasa. La sangre del oso se convirtió en hielo. No estaban esperando la mañana. Los comanches vendrían esta noche. Bear se apresuró a regresar a la cabaña, con la mente acelerada. Los tambores de guerra sonaban cada vez más fuertes y ahora podía distinguir los golpes individuales en el ritmo. Lento, metódico y absolutamente aterrador. Este no era el ruido caótico de un grupo de asalto. Esto era algo mucho más organizado e infinitamente más peligroso. La niña se movió en la silla, despertada por el sonido de los tambores. Sus ojos se abrieron de par en par y, por primera vez desde que la había encontrado, Bear vio el reconocimiento en su rostro. Ella entendía lo que significaban esos tambores mejor que él. Habló rápidamente en comanche, señalando hacia la puerta y luego hacia sí misma. Incluso sin entender las palabras, Bear podía ver el pánico en sus movimientos. Ella estaba tratando de decirle algo importante,
pero la barrera del idioma hacía imposible la comunicación. Bear se arrodilló junto a su silla y habló tan tranquilamente como pudo. Sé que no puedes entenderme, pequeña, pero estoy tratando de ayudarte. Esos tambores son tu gente que viene a por ti. ¿No es así? La niña asintió vigorosamente. Luego agarró la camisa de Bear y tiró de él hacia la ventana. Señaló hacia afuera y levantó ambas manos, abriendo y cerrando los dedos repetidamente. El oso contaba junto con sus movimientos. 10, 20, 30. Siguió hasta que contó lo que parecían 200. Las piernas de Bear se debilitaron. 200 guerreros. Había estado esperando encontrar quizás una docena de valientes enojados con los que pudiera razonar de alguna manera. Pero 200, eso fue suficiente para arrasar cada rancho por 50 metros. Los tambores se detuvieron de repente, y el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido que había sido. El oso se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al principio no vio nada. Entonces, como fantasmas materializados desde la noche misma, comenzó a distinguir formas que se movían a través de su propiedad, venían en perfecta formación, guerreros a caballo esparcidos en un amplio semicírculo que lentamente se cerraba alrededor de su cabaña. Incluso a la luz de la luna, Oso podía ver la pintura de guerra en sus caras, las plumas en sus cabellos, las armas en sus manos. Estos no eran hombres que vinieron a negociar. La niña tiró de la manga de Bear nuevamente, esta vez haciendo un gesto hacia ella misma y luego hacia la puerta. Ella quería ir con ellos, pero Bear no podía decir si eso ayudaría o empeoraría todo. ¿Y si pensaban que él la lastimaría? ¿Qué pasaría si no creyeran que ella vendría a él voluntariamente? Una sola voz gritó desde la oscuridad, hablando en inglés con un fuerte acento, pero con perfecta claridad. Hombre blanco, sabemos que te has llevado algo que nos pertenece. Envía a la muchacha y quizá vivas para ver el luto. La boca del oso se secó. La voz tenía autoridad absoluta. Este tenía que ser el mismísimo jefe Toro Blanco. Bear había oído historias sobre el hombre. Cómo unió a varias tribus bajo su liderazgo. Como nunca había perdido una batalla contra la caballería. Y ahora Bear estaba a punto de enfrentarlo a través del cañón de una conversación que podría terminar con todos muertos. Bear se dirigió hacia la puerta, pero la niña lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Ella sacudió la cabeza frenéticamente y se señaló a sí misma, luego hizo un gesto a través de su garganta. Ella estaba tratando de advertirle sobre algo. ¿Pero qué? Entonces lo golpeó como un rayo. La niña no era solo la hija del jefe. Ella era la única hija del jefe. En la cultura comanche, eso la hacía invaluable. No solo su familia, sino como el futuro del linaje. Si algo le hubiera pasado mientras estaba bajo el cuidado de Bear. Incluso si no fuera su culpa, Toro Blanco no tendría más opción que hacer de él un ejemplo que los demás colonos nunca olvidarían. Bear se dio cuenta con creciente horror de que salvar la vida de la niña podría haber sido la parte fácil. Ahora tenía que demostrar a 200 guerreros armados que la había salvado, no que la había robado. Y tenía alrededor de 30 segundos para descubrir cómo hacerlo antes de que el jefe Toro Blanco perdiera la paciencia y convirtiera el rancho de Oso en un campo de batalla. Bear tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió la puerta de la cabina y salió con las manos en alto, seguido de cerca por la chica. La visión que lo recibió fue algo sacado de sus peores pesadillas. 200 guerreros comanches estaban sentados inmóviles en sus caballos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. La pintura de guerra brillaba a la luz de la luna y todas las armas apuntaban directamente hacia él. Al frente de la formación se sentaba un hombre que solo podía ser el jefe Toro Blanco, enorme, imponente, con vetas plateadas en su largo cabello negro y ojos que parecían arder con una furia apenas contenida. La niña corrió hacia su padre, gritando en comanche. Pero en lugar de la alegre reunión que Bear esperaba, la expresión de Toro Blanco se volvió aún más oscura. El jefe desmontó y se arrodilló junto a su hija, examinándola cuidadosamente mientras ella hablaba rápidamente, señalando hacia Bear en la cabaña. Bear no podía entender las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal del jefe. Cada músculo del cuerpo de Toro Blanco estaba tenso como un resorte,
listo para explotar en violencia. Cualquier cosa que la niña le estuviera diciendo, no estaba mejorando las cosas. Finalmente, Toro Blanco se puso de pie y caminó hacia Oso con pasos lentos y deliberados. Los otros guerreros permanecieron montados, pero cambiaron de posición sus armas. El sutil movimiento creaba un sonido como el de serpientes de cascabel preparándose para atacar. «Mi hija me dice que la alimentaste», dijo Toro Blanco, con un inglés preciso y frío. «Ella me dice que le diste refugio». Se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos, lo suficientemente cerca para que Bear pudiera ver las intrincadas cicatrices en el pecho del jefe. Marcas de innumerables batallas ganadas y enemigos derrotados. «Sí», respondió Oso, con la voz más firme de lo que se sentía. Ella estaba muriendo de hambre. No podía dejar que un niño muriera. Toro Blanco lo estudió durante un largo momento. «Ella también me dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia alrededor de su cuello. Sabías quién era ella, pero no nos la devolviste inmediatamente». El corazón de Bear se hundió. Esto fue todo. El momento en que todo salió mal. Iba a traerla de vuelta por la mañana. Estaba demasiado débil para viajar de noche. «Quizás», dijo Toro Blanco. «O tal vez pensaste en conservarla como premio, para intercambiarla con nosotros por ganado o caballos o por un paso seguro a través de nuestras tierras». La acusación quedó en el aire como el humo de un funeral. Bear podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre él. Guerreros esperando la señal de su jefe para convertir esta conversación en una masacre. «Eso no es cierto», dijo Bear. «Nunca quise nada de ti. Simplemente no podía ver sufrir a un niño. Si fueras Oso, ¿qué harías? Déjate llevar por la misericordia de un jefe guerrero que nunca mostró misericordia hacia ningún hombre blanco. O mantenerse firme y defender sus acciones, incluso si eso significa una muerte segura. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías porque lo que Bear decida a continuación determinará si el sol saldrá en paz o en una guerra que consumirá todo el territorio». Toro Blanco levantó su mano y todos los guerreros retrajeron sus arcos al unísono. El sonido de 200 flechas siendo lanzadas al mismo tiempo fue como si la muerte misma tomara aire. «Demostrarás tus palabras», dijo el jefe en voz baja. «O morirás donde estás». La mente de Bear corría mientras contemplaba las 200 puntas de flecha que brillaban a la luz de la luna. «¿Cómo le demuestras bondad a un hombre que solo vio maldad en tu especie?» Entonces la inspiración lo golpeó como un rayo. «Tu hija llevaba esto puesto cuando la encontré», dijo Bear, metiendo lentamente la mano en el bolsillo. Todos los guerreros se tensaron, pero él sacó un pequeño trozo de tela rasgada, parte de la ropa original de la niña que se había enganchado en el poste de su cerca. «Lo guardé porque pensé que tal vez querrías una prueba de que no le hice daño». Toro Blanco examinó la tela y el reconocimiento brilló en sus ojos. De hecho, era del vestido ceremonial de su hija, el que llevaba puesto cuando desapareció. «Ella vino a mi fuente de agua», continuó Oso, con su voz cada vez más fuerte. «Podría haberla ahuyentado. Podría haberle disparado por ser intrusa. En lugar de eso, la llevé a mi casa. Le di mi propia comida, mi propia manta. No pedí nada a cambio». La niña habló de repente, tirando del brazo de su padre y señalando hacia la cabaña. Ella corrió hacia la puerta y le hizo una seña para que la siguiera. Confundido pero curioso, Toro Blanco le hizo un gesto a Oso para que los acompañara adentro. En la cabaña, la niña señaló la silla donde había dormido, luego el cuenco vacío donde Bear le había servido el guiso. Ella hizo como si estuviera comiendo, luego durmiendo, luego señaló a Bear y sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en ella. Pero la atención de Toro Blanco se centró en algo completamente distinto. Sobre la mesa se encontraba la posesión más preciada de Bear. Una pequeña fotografía en color de su propia familia. Su esposa y su hijo pequeño, ambos muertos en un brote de chayera hace 3 años. El cuadro estaba desgastado por el uso y estaba rodeado de flores silvestres secas que Bear reemplazaba cada semana. «También habéis perdido hijos», dijo Toro Blanco en voz baja. Y por primera vez, su voz contenía algo más que ira. «Mi hijo tenía más o menos su edad», respondió Oso con un nudo en la garganta.
Quizás por eso no pude rechazarla. Toro Blanco tomó la fotografía y observó los rostros de la familia perdida de Oso. Afuera, los guerreros mantenían sus posiciones, pero algo en la atmósfera había cambiado. La niña seguía charlando en comanche, aparentemente contándole a su padre cada detalle de cómo Oso la había cuidado. Dice, podrías haberte aprovechado. Toro Blanco tradujo, un hombre blanco solitario con una niña comanche. Podrías haber exigido un rescate, podrías haberla usado como protección. En cambio, simplemente la alimentaste y la dejaste descansar. Oso asintió. No tengo nada en contra de tu gente, jefe. Solo trabajo mi tierra y trato de vivir en paz. Toro Blanco guardó silencio un largo rato, aún con la fotografía en la mano. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos, incluida a su propia hija. Mis guerreros esperaban encontrar a un secuestrador esta noche. Esperaban quemar este lugar hasta los cimientos y recuperar tu cuero cabelludo como prueba de nuestra justicia. Dejó la fotografía con cuidado. En cambio, encontramos a un hombre que mostró bondad hacia un niño que podría haber sido su enemigo. Bear sintió que la esperanza parpadeaba en su pecho, pero también podía oír un movimiento inquieto afuera. 200 guerreros habían venido aquí en busca de sangre, y su jefe hablaba de bondad. Ese tipo de decepción podría convertirse rápidamente en otro tipo de violencia. Pero todavía hay un problema, continuó Toro Blanco, y la esperanza de Oso se desmoronó. Mis guerreros no pueden regresar con las manos vacías. No pueden decirles a sus esposas e hijos que salimos a castigar un crimen y regresamos sin nada más que palabras. La sangre del oso se enfrió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que aunque no tenías ninguna intención de hacer daño, has creado una situación que exige una solución. Mi gente esperaba justicia esta noche, y si no la obtienen, Toro Blanco señaló hacia la puerta donde se podía escuchar el sonido de voces cada vez más agitadas. Algunos de mis jóvenes guerreros creen que cualquier hombre blanco que toque a un niño comanche por cualquier motivo debe pagar el precio. Piensan que soy débil por hablar en lugar de luchar. Afuera, alguien gritó en comanche y el sonido fue captado por otras voces. Bear no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban pidiendo sangre. Si te gusta esta historia, suscríbete porque lo que suceda después determinará todo. Toro Blanco miró directamente a los ojos. Solo hay una manera de satisfacer la justicia y el honor esta noche, pero requerirá algo de ti que puede ser más difícil que morir. Broken Arrow se interpuso directamente en el camino de Toro Blanco. Su rostro lleno de cicatrices se retorció de rabia. Habló rápidamente en comanche, elevando la voz con cada palabra, y Bear no necesitó una traducción para comprender el desafío que se le planteaba. La respuesta de Toro Blanco fue tranquila pero firme, y Oso observó cómo los dos hombres se enfrentaban. Jefe contra guerrero, autoridad contra dolor que alimentaba la ira. La niña se acercó más al costado de Bear, y él pudo sentirla temblar. Otros guerreros comenzaron a elegir bando, algunos se movieron detrás de Flecha Rota, otros permanecieron leales a su jefe. La cuidadosa disciplina que había marcado su llegada estaba empezando a fracturarse, y Bear se dio cuenta de que estaba presenciando algo que podría dividir a la tribu. Flecha Rota apuntó su lanza hacia Oso y gritó algo que hizo que varios guerreros asintieran en señal de acuerdo. La mandíbula de Toro Blanco se tensó y cuando volvió a hablar, su voz tenía el tono inconfundible de una advertencia final. Pero Broken Arrow no se dio por vencido. Dio otro paso hacia adelante, lo suficientemente cerca ahora para que la punta de su lanza casi tocara el pecho de Toro Blanco. El desafío estaba claro. Seguir las viejas costumbres de sangre por sangre o ser visto como débil por los guerreros más jóvenes. Fue entonces cuando la niña hizo algo que nadie esperaba. Ella se interpuso entre los dos hombres y comenzó a hablar en un apasionado y rápido comanche. Su joven voz cortó la tensión como un cuchillo y Bear observó cómo la expresión de Broken Arrow cambiaba de la rabia a la confusión y a algo que podría haber sido vergüenza. Toro Blanco tradujo en voz baja. Ella les está contando exactamente lo que pasó. Cómo se perdió en la tormenta. Cómo vagó durante días sin comida ni agua. Cómo esperaba morir sola en la pradera hasta que la encontraste. La niña continuó hablando,
Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Señaló a Bear, luego a sí misma, luego a su mente comiendo y durmiendo. Ella estaba contando la historia de su rescate. E incluso los guerreros que habían estado apoyando a Broken Arrow estaban escuchando. Ahora les está contando sobre su fotografía familiar. Toro Blanco continuó diciendo que podía ver la tristeza en tus ojos cuando lo mirabas. Ella dice que usted la ayudó porque comprendió la pérdida, no porque quería lastimar a nuestra gente. Flecha Rota bajó ligeramente su lanza, pero su rostro aún mostraba dudas. Habló de nuevo, esta vez directamente a la niña, y Bear captó una palabra que reconoció. Basichu, término comanche para el hombre blanco, y no es un término amistoso. La respuesta de la niña fue inmediata y feroz. Se acercó a Broken Arrow y habló con tanta intensidad que varios guerreros retrocedieron. Cualquier cosa que dijera estaba teniendo impacto. Ella le pregunta si tiene hijos, tradujo Toro Blanco, con la sorpresa evidente en su voz. Ella le pregunta qué le gustaría que hiciera un extraño si su hijo muriera de hambre en el desierto. La lanza de flechas rotas cayó a su costado. La niña no había terminado. Ella continuó hablando, sus palabras ahora dirigidas a todos los guerreros que los rodeaban. Bear pudo ver el efecto extendiéndose entre la multitud a medida que los rostros duros comenzaron a suavizarse. Ella les está diciendo que juzgarlos por su amabilidad no nos haría mejores que los soldados que matan sin hacer preguntas primero. Ella dice que si castigamos con misericordia, nos convertimos en los monstruos que el hombre blanco cree que somos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 guerreros permanecieron inmóviles, procesando las palabras de una niña de 8 años que acababa de desafiar sus creencias más profundas sobre la justicia y la venganza. Finalmente, Flecha Rota habló, su voz apenas era más que un susurro. La traducción de Toro Blanco se produjo lentamente. Dice que tal vez el espíritu le envió a su hermano un maestro en lugar de un enemigo. Dice que quizá a veces la sabiduría surge de las voces más pequeñas. Bear sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado en algo más. Incertidumbre quizás, o el comienzo de la comprensión. Toro Blanco miró a Oso con algo que podría haber sido respeto. Mi hija acaba de hacer algo extraordinario. Ha convertido una partida de guerra en una reunión de consejo. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es eso? Ahora debes demostrarles que su fe en ti estaba justificada. Esta noche en nuestro pueblo, frente a los ancianos que han pasado toda su vida odiando a su gente, Toro Blanco hizo un gesto hacia su caballo. ¿Estás dispuesto a apostar tu vida en la palabra de un niño? Bear miró a la chica que lo observaba con esos mismos ojos desesperados que habían iniciado toda esta terrible experiencia. Pero esta vez se dio cuenta de que ella no estaba rogando por su ayuda. Ella estaba ofreciendo el suyo. Y de alguna manera eso hizo toda la diferencia. El viaje hasta el pueblo comanche duró 3 horas a través de un terreno que Bear nunca había visto antes. Cañones ocultos y caminos secretos que su pueblo nunca había descubierto. A medida que se acercaban al campamento, Bear pudo ver docenas de fogatas parpadeando en la oscuridad y escuchar el murmullo bajo de voces a medida que se corría la voz de su llegada. El consejo tribal se reunió inmediatamente a pesar de la hora tardía. 7 ancianos estaban sentados en semicírculo alrededor de un fuego central. Sus rostros curtidos se veían graves en las sombras danzantes. Bear estaba de pie en el centro, muy consciente de que probablemente era el primer hombre blanco en entrar a ese espacio sagrado y vivir para contarlo. Toro Blanco habló primero, explicando las circunstancias del rescate de su hija. Luego llegó Broken Arrow, quien a pesar de su anterior cambio de opinión, todavía abogaba por la justicia tradicional. El debate se prolongó en Comanche durante lo que parecieron horas, y Bear no entendía nada, salvo algún gesto ocasional en su dirección. Finalmente la niña dio un paso adelante otra vez. Esta vez, su voz era tranquila y mesurada, pero sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Ella habló durante casi 10 minutos, sin apartar la mirada ni un instante de los rostros de los ancianos. Cuando terminó, el miembro más antiguo del consejo, un anciano cuyo cabello era completamente blanco, le hizo una sola pregunta. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable.
Toro blanco convertido en oso. Le preguntó si realmente creía que arriesgaría su vida para salvar a un niño comanche otra vez. Sabiendo lo que podría costarle, dijo que sí sin dudarlo. Los ancianos conferenciaban entre ellos en susurros. El corazón de Bear latía con fuerza mientras esperaba su decisión, sabiendo que los próximos momentos determinarían si vivía o moría. El anciano de cabello blanco se levantó lentamente. Sus articulaciones crujían por la edad. Cuando hablaba, su voz tenía la autoridad de décadas de sabiduría. Dice, tradujo Vitebul, que los espíritus nos han enviado una prueba esta noche. No se trata de una prueba de nuestra capacidad para hacer la guerra, sino de nuestra capacidad para reconocer cuando la misericordia merece misericordia a cambio. Bear sintió que sus rodillas se debilitaban con alivio. Pero el anciano no había terminado. Se le concederá un paso seguro de regreso a su tierra. Pero más que eso, se te concederá la protección de nuestra tribu. Cualquier comanche que le haga daño a usted o a su propiedad responderá ante este consejo. El oso apenas podía hablar. No sé qué decir. Hay una condición, continuó el anciano a través de la traducción de Toro Blanco. Debes prometer que si alguno de nuestro pueblo acude a ti en necesidad, hambriento, herido o perdido, le mostrarás la misma bondad que le mostraste a este niño. Lo prometo, dijo Oso sin dudarlo. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. La niña corrió hacia Bear y lo abrazó fuertemente, hablando en un inglés deficiente por primera vez. Gracias por salvarme. Ahora yo te salvo a ti. Cuando amaneció en la pradera, Bear regresó a su rancho con una escolta de honor en lugar de un grupo de guerra. Las dos culturas que habían estado al borde de la violencia encontraron un puente en la forma del simple acto de bondad de un vaquero. El rancho de Bear se convirtió en un terreno neutral donde los comanches y los colonos podían reunirse con seguridad. Nunca se hizo rico, nunca se hizo famoso, pero vivió el resto de su vida sabiendo que a veces los más pequeños actos de misericordia pueden prevenir las mayores tragedias. Y cada año, en el aniversario de esa noche, una joven comanche, que ya no era una niña hambrienta sino un miembro respetado de su tribu, visitaba el rancho Bear para compartir una comida y recordar el momento en que dos mundos eligieron el entendimiento en lugar de la guerra. La muchacha que una vez pidió comida se convirtió en traductora y pacificadora entre las tribus y los colonos. Bear vivió hasta los 73 años y murió en paz mientras dormía, rodeado de amigos de ambas culturas que habían aprendido que el coraje no siempre se trata de luchar. A veces se trata de saber cuándo alimentar a un niño hambriento. Si te encantan estas increíbles historias reales del viejo oeste, haz clic en el botón de suscripción porque tenemos muchos más cuentos de coraje, conflicto y héroes inesperados esperándote. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haga clic en el video.